Mi nombre es Melanie Rodríguez y esta es la reflexión sobre el parcial número 2. A mí me tocó el temario A. En el primer ejercicio tuve todo correcto. En el segundo ejercicio no recordaba cómo eran las coordenadas rectangulares, entonces lo escribí en las coordenadas que no eran y por eso tuve un punto menos. Y en el tercer ejercicio realmente se me complica mucho hacer los DCLs. Entonces a la hora de realizar el segundo DCL, que era de la segunda caja, que es la caja grande, y el último DCL, que era de las dos cajas, se me confundieron algunas cosas, entonces los puse mal. Al igual que en las fuerzas de sumatorias en X, no los igualé al cero, sino que los igualé a la masa por gravedad. Y, y confundí, puse mal el ángulo, entonces no tenía bien puesto el seno ni el coseno. Y en la resolución, sí puse bien, sí resolví bien el ángulo, la cantidad que me da el ángulo. Entonces en la resolución era más sencillo hacerlo solo con un DCL que contuviera las dos cajas. Entonces, primero sacamos el ángulo, que es la tangente inversa de nuestros eh, catetos opuestos y adyacente. Y entonces eso nos daba un total de 27.8 grados. Y hacíamos el DCL con nuestro con nuestros ejes inclinados, ya que en la imagen están inclinados nuestros ejes, poniendo la fuerza normal hacia arriba, eh, el peso hacia abajo y la fuerza de fricción y la tensión hacia la derecha. Y el ángulo era adyacente al, al eje Y. Entonces utilizamos fuerzas que sean sumatorias de fuerzas en X, que esto era igual a 0, y sumábamos la tensión, la fuerza de fricción, y le restábamos el peso, ya que iba hacia el lado izquierdo del peso. Entonces se lo restamos por el seno del ángulo, ya que, como dije anteriormente, este era adyacente al eje Y. Entonces despejamos para T y luego con la sumatoria de fuerzas en Y, que también era igualada a 0, que teníamos nuestra fuerza normal que iba hacia el eje positivo en Y el peso que iba hacia el eje negativo, que se usaba el coseno porque era adyacente al ángulo. Despejamos para la fuerza normal para poder sustituir la ecuación en la fuerza de sumatoria en X. Entonces ya solo sustituíamos los datos y nos daba que la tensión era de 57.9 newtons. En inciso número 4, la verdad que hice mal el DCL, ya que puse al revés la fuerza normal y la fuerza de fricción. Además de que no utilicé bien la fórmula, más bien la despejé mal. Entonces hice mi DCL, pero estaba malo. Me hizo las fuerzas en X, pero como despejé mal, ya no pude obtener un buen resultado. Y entonces, para resolver esto, hacíamos el DCL, que era fuerza de fricción para arriba en el eje Y, el peso para abajo también en el eje Y, la fuerza normal hacia la derecha, y como si tenía aceleración, que era hacia la derecha, la sumatoria de las fuerzas en X se igualaba a la masa por aceleración, y como la única fuerza que teníamos en X era la normal, entonces la normal era igual a masa por aceleración, y la sumatoria en fuerzas en Y es igual a 0. Y entonces teníamos la fricción,
menos el peso, que era igual a cero. Entonces la fricción es igual al mu por la fuerza normal, menos la masa por gravedad, y teníamos que despejar para la normal, ya que nuestra ecuación para encontrar la velocidad es la raíz de la normal por radio partido masa. Entonces teníamos que encontrar nuestra normal porque era el único dato que no nos estaban dando. Y las masas, a la hora de reemplazar la fuerza normal, las masas se cancelaban, entonces por eso mismo ese dato no nos lo estaban dando. Eh, entonces solo nos quedaba que la velocidad era la raíz de la gravedad por radio partido el mu estático. Entonces solo reemplazamos los datos y eso nos daba que la velocidad era 20.02 metros por segundo. Como reflexión final, quisiera decir que mi resultado fue muy parecido, un poco bajo comparado con el anterior, pero es muy parecido. Y esto se debe a que realmente utilicé el mismo método de estudio que la vez pasada. eh, Estudiar un día antes, ver videos en YouTube, eh, ver las hojas de trabajo hechas en clases, ver las presentaciones y con la ayuda de una amiga recibir algunas tutorías nada más, pero todo esto fue hecho un día antes, entonces por eso mismo no se vio gran cambio en mis resultados, ya que utilicé el mismo método. Para la próxima voy a comenzar a estudiar más o menos como 5 días antes del parcial para poder tener un mayor resultado, un mejor resultado y poder llegar por lo menos a una nota de 85 o 90.